Todo apunta a que Jorge Negrete murió envenenado. La letal cirrosis hepática de la que tanto hizo eco la prensa y que estuvo en boca de todos, no fue más que la cortina de humo perfecta para encubrir lo que la élite realmente hizo con él. Aquella sentencia de muerte se ejecutó sin contratiempos en diciembre de 1953, cuando el mayor ídolo de México exhaló su último suspiro en una habitación de hospital en Los Ángeles, asfixiada por el olor antiséptico. Arrancado de su tierra natal y de su red de protección, su muerte en el extranjero levanta fuertes sospechas de haber sido una cruel maquinación para desconectarlo por la vía legal. Mientras millones de admiradores lloraban desgarradoramente por las calles, a puerta cerrada en México, los magnates más despiadados y manipuladores de la industria del entretenimiento sonreían y alzaban sus copas en un brindis macabro. Una casualidad que se torna aún más escalofriante si pensamos que, tan solo unos años después, el dócil títere que colocaron para sustituirle en el trono del celuloide, Pedro Infante, también moriría gritando, reducido a cenizas en un avión envuelto en llamas. ¿Quién movía realmente los hilos detrás de la desaparición sistemática de estos grandes ídolos? Pocos saben que el deslumbrante esplendor de la época de oro del cine mexicano se cimentó sobre conspiraciones despiadadas. La verdad, sepultada bajo las mayores lágrimas de cocodrilo de la historia, nos guiará a través de 4 secretos espeluznantes: un sindicato asfixiado para proteger los bolsillos de la oligarquía, un pacto carnal impregnado de oscuros intereses políticos en el mismísimo lecho de muerte, un exilio médico utilizado como verdugo silencioso a sangre fría y, por último, la condena de fuego que cayó sobre el sustituto cuando éste dejó de serles útil. Pero para disipar esta sangrienta cortina de humo, debemos retroceder en el tiempo, volver a la época en la que Jorge Negrete aún no era una víctima a la espera de la muerte, sino un rey que ostentaba un poder absoluto imposible de comprar con dinero. Señoras y señores, el viaje de investigación que les presentamos a continuación es una mezcla de hechos históricos documentados y teorías de la conspiración aún por verificar, estructurado para arrojar luz sobre los rincones más oscuros que jamás han sido reconocidos oficialmente. Acompáñennos en esta historia. Para comprender por qué una muerte aparentemente por causas médicas fue catalogada por la opinión pública como un asesinato orquestado por los poderes fácticos, debemos retroceder en el tiempo. Tenemos que examinar las raíces de esa aureola de gloria llamada Jorge Negrete. La época de oro del cine mexicano de los años 40 y 50 era una gigantesca máquina de hacer dinero, pero también un matadero despiadado. Allí los actores, por muy famosos que fueran, no eran más que hermosas marionetas movidas por los hilos de los magnates de los estudios. Firmaban contratos draconianos, trabajaban hasta la extenuación y en su mayoría morían en la miseria cuando su belleza se marchitaba. Pero Jorge Negrete fue una excepción gloriosa y al mismo tiempo una excepción mortal. Pocos saben que detrás de aquella sonrisa seductora y esa voz apasionada capaz de derretir millones de corazones en toda América Latina, se escondía una mente militar inquebrantable. Jorge Alberto Negrete Moreno no provenía de una compañía de teatro de mala muerte que se aferrara a la élite para salir de la pobreza. Venía de una ilustre familia de militares y había sido un cadete sobresaliente del heroico Colegio Militar de México. Fue forjado para empuñar un arma, para liderar, para diseñar las tácticas de combate más implacables, llegando a ostentar el grado de teniente en el Ejército Nacional. Su mentalidad de soldado jamás le permitió agachar la cabeza ante nadie, ni siquiera ante aquellos que controlaban las arcas de toda una industria. Al dar el salto al mundo del arte, su carisma arrollador y su vibrante voz de barítono lo catapultaron a la cima absoluta. Se convirtió en el mayor símbolo de masculinidad de la cultura mexicana. Pero lo que realmente aterraba a los capitalistas no era su fama, sino su forma de hacer dinero. Mientras sus contemporáneos tenían que suplicar de rodillas por cada papel y pedir préstamos a los jefes de los estudios para mantener una vida de falso glamour, Jorge Negrete construyó su propio imperio financiero independiente.
Realizaba giras con entradas agotadas por toda América e incluso Europa. Cobraba sumas astronómicas impensables en España, Argentina, Cuba e incluso en Hollywood. El dinero fluía hacia sus bolsillos sin pasar por el filtro explotador del Sistema de Estudios Nacional. Poseía inmuebles de gran valor y vivía como un auténtico rey gracias a su propio esfuerzo y talento. Jorge Negrete, de forma accidental o intencionada, tenía en sus manos el arma más peligrosa para enfrentarse a la élite, la independencia económica. Cuando tienes dinero, muchísimo dinero y ostentas poder, eres insobornable. No te asustan con rescindir tu contrato, no temes la censura ni el veto. Te conviertes en una brecha letal en un sistema diseñado para manipular y exprimir al ser humano. La élite mediática de la época, encabezada por la incipiente red de Telesistema Mexicano y los cárteles de los estudios, era plenamente consciente de ello. Manejaban la industria del entretenimiento como si fuera un pantano turbio. Adelantaban dinero a los actores para que compraran casas y coches, convirtiendo a las estrellas en dóciles deudores. Cualquiera que se atreviera a alzar la voz era despojado de sus papeles de inmediato, difamado en la prensa y arrojado a la calle sin un centavo. Era un mecanismo de control perfecto. No obstante, Jorge Negrete operaba al margen de ese engranaje. Miraba a sus compañeros y veía a los extras siendo explotados sin tener siquiera un seguro médico. Veía a grandes figuras de antaño mendigando en su vejez. La indignación de un exmilitar ante tamaña injusticia encendió una llama que los capitalistas jamás previeron. En lugar de disfrutar de su inmensa fortuna y hacer la vista gorda ante el sufrimiento de sus colegas, Negrete decidió utilizar su dinero, su prestigio y su orgullo para declarar la guerra. La verdad oculta es que no se limitó a exigir derechos con tibieza. Empezó a reunir tropas. Empleó su pensamiento estratégico militar para organizar a los artistas más vulnerables en un verdadero ejército en el frente laboral. Su firmeza y su patrimonio personal se convirtieron en un escudo inexpugnable para los actores sin recursos. Cuando los magnates amenazaron con recortar el sueldo a quienes participaran en las huelgas, los rumores apuntan que Jorge sacó de su propio bolsillo para mantenerlos, asegurándose de que la lucha no claudicara por hambre. Se erigió en un rey sin corona, dueño no solo del corazón de millones de espectadores, sino también de la lealtad absoluta de un batallón de artistas sedientos de libertad. Adentrémonos aún más en las sombras que acechaban tras los focos. En aquella época, si un actor sufría un accidente en el plató, era desechado a la calle como mercancía defectuosa, sin seguro médico, sin indemnizaciones. Los capos del cine se sentaban en lujosos despachos forrados de terciopelo y seda, fumando puros y contando millones de pesos de beneficios extraídos del sudor, las lágrimas y hasta la sangre de los intérpretes. Consideraban a los artistas como propiedad privada, meras herramientas para exprimir y luego tirar. De repente, Jorge Negrete irrumpió en esos despachos de terciopelo no como un empleado tembloroso que viene a suplicar, sino como un general dictando un ultimátum. Su orgullo ardiente en la mirada sembró un terror inaudito en la mente de los manipuladores. Se sospecha que en las reuniones a puerta cerrada de la élite, el nombre de Jorge Negrete dejó de mencionarse como el de una superestrella de éxito, para pasar a ser considerado un tumor maligno que debía extirparse antes de que contagiara la semilla de la rebelión. Un militar con independencia financiera, al mando de un ejército de figuras públicas influyentes, atreviéndose a apuntar su lanza directamente contra la colosal máquina de hacer dinero de la oligarquía, ya no era la historia de un artista reclamando derechos, era un motín en toda regla, era una amenaza a vida o muerte. A puerta cerrada comenzaron a fraguarse los pactos más siniestros. Se dieron cuenta de que no podían derrocar a Jorge con las tácticas económicas habituales. No se puede vetar a alguien cuya influencia ha traspasado fronteras y cuya cuenta bancaria rebosa. Fue en ese momento cuando las gélidas miradas del poder en la sombra comenzaron a fijarse en su único talón de Aquiles, un flanco débil que aquel valiente general no podía proteger ni con su dinero ni con el apoyo de las masas: su salud. Aquel rey orgulloso e independiente se había adentrado sin saberlo en un tablero de ajedrez donde sus oponentes no se regían por la ley ni por la moral, jugaban con una crueldad despiadada.
Y la primera jugada de esa crueldad fue convertir el sindicato que él había construido con tanto ahínco en una condena de muerte que pendía sobre su cabeza. Jorge Negrete no era solo una estrella, era una bomba de relojería colocada justo en el salón de la oligarquía. Y la chispa que detonó esa bomba llevaba un nombre: la ANDA, la Asociación Nacional de Actores. Pocos saben que, antes de que la ANDA ostentara un poder real, la industria del entretenimiento mexicana era un reino feudal despiadado. Allí, los magnates de los estudios y el emergente imperio de la radiodifusión eran reyes autoproclamados con el poder de decidir sobre la vida y la muerte. A la cabeza de ese gigantesco monopolio se encontraba Emilio Azcárraga Vidaurreta, un nombre que, con solo mencionarlo, bastaba para hacer temblar a cualquier productor o artista. Él era el arquitecto principal de Telesistema Mexicano, el germen del todopoderoso imperio Televisa que moldearía toda la cultura pop latinoamericana en el futuro. En el mundo de Azcárraga, los artistas no eran seres humanos, eran activos desechables. Cuando generaban ganancias, eran aclamados. Cuando enfermaban, envejecían o se atrevían a exigir derechos, eran arrojados de inmediato a la oscuridad y sus nombres eran borrados de todas las frecuencias de emisión y salas de cine. La verdad, sepultada bajo los celuloides deslumbrantes, es que miles de extras, maquilladores y técnicos de iluminación trabajaban hasta la extenuación por sueldos miserables, sin ningún tipo de seguro o seguridad social. Apretando los dientes, soportaban todo por miedo a la ira de los patrones. Pero Jorge Negrete no lo hizo. ¿Por qué un hombre inmensamente rico, en la cúspide de la fama, descendería voluntariamente al barro para enfrentarse a aquella gigantesca picadora de carne? El orgullo de un militar no le permitía mirar hacia otro lado. Utilizó su propia influencia y su fortuna personal para fortalecer a la ANDA. Bajo su liderazgo, la ANDA dejó de ser una organización títere que mendigaba piedad. Se transformó en un ejército disciplinado, afilado y dispuesto a derramar sangre. Estallaron huelgas masivas. Los bulliciosos estudios de cine se sumieron repentinamente en el silencio. Los cines cerraron. Las cámaras dejaron de rodar. Por primera vez en la historia, la élite sintió el estancamiento. Con cada segundo que pasaba, millones de pesos se evaporaban de los bolsillos de la oligarquía. Jorge Negrete les estaba dando directo en la yugular, el flujo de caja. A puerta cerrada, en las lujosas salas de juntas revestidas de caoba, la tensión era asfixiante. Las negociaciones estallaban, pero llegaban continuamente a un callejón sin salida. Jorge Negrete exigía contratos laborales justos, seguro médico obligatorio y un reparto equitativo de los beneficios para los trabajadores. Esas exigencias, de ser aprobadas, harían añicos por completo el sistema de explotación que los capitalistas habían construido durante décadas. No podían permitir que eso sucediera. Pero ¿cómo se apaga un incendio cuando el portador de la antorcha no puede ser sobornado con dinero, no puede ser intimidado con destruir su carrera y además es venerado por millones de ciudadanos como un santo viviente? Los rumores apuntan a que, precisamente en los días más oscuros de la guerra sindical, la élite dictó una sentencia de muerte encubierta. Se tomó una decisión despiadada. Si no podían quebrar la voluntad de Jorge Negrete, entonces debían destruir su cuerpo. Jorge tenía que desaparecer, total y definitivamente, antes de que la ANDA derrocara a todo un imperio. Y es aquí donde comienza a germinar la teoría de conspiración más escalofriante sobre su muerte. Se informó al público que Jorge Negrete padecía hepatitis C desde su juventud. Esto es un hecho médico. Sin embargo, lo que hizo que los expertos se cuestionaran fue la aterradora y misteriosa velocidad de su deterioro. La hepatitis C es una enfermedad de progresión silenciosa. Muchas personas, especialmente aquellas con los recursos financieros para acceder a la mejor atención médica como Jorge, pueden controlar perfectamente la enfermedad y convivir con ella durante décadas sin que degenere inmediatamente en una cirrosis letal. Entonces, ¿por qué, justo en el momento en que era la espina más afilada clavada en el ojo del poder, su enfermedad estalló de forma repentina y descontrolada?
Existen fuertes sospechas de que su tratamiento médico inicial en México fue manipulado por la mano negra del poder. En una red sanitaria donde la élite puede usar el dinero para silenciar cualquier información, ajustar una receta médica es algo sumamente fácil. ¿Qué eran realmente esas pastillas que se le daban al líder sindical todos los días? ¿Eran medicamentos para desintoxicar el hígado? ¿O eran compuestos meticulosamente calculados para aumentar la carga sobre un órgano ya dañado, empujándolo lentamente al borde del colapso sin dejar ningún rastro de envenenamiento burdo? La verdad, sepultada bajo los historiales médicos sellados y explicaciones clínicas superficiales de doctores con vínculos turbios con la alta sociedad, la historia ha sido testigo de innumerables muertes naturales con un momento tan perfecto que sirven para eliminar a los que estorban políticamente. ¿Fue realmente obra del destino que Jorge Negrete colapsara por cirrosis justo cuando tenía contra las cuerdas al monopolio mediático? Pongámonos en el lugar de los manipuladores. Un asesinato a balazos habría convertido a Jorge Negrete en un mártir, encendiendo un motín sangriento a nivel nacional y reduciendo a cenizas los estudios de cine. Esa era la peor estrategia. La jugada maestra era convertir su muerte en una desafortunada tragedia personal, una enfermedad terminal en la que nadie podía intervenir. Al activar y acelerar los estragos de la dolencia en su cuerpo, no solo mataban al líder, sino que extinguían cualquier sospecha del público. La sentencia de muerte se ejecutó sin disparar un solo tiro. Cuando el hígado de Jorge empezó a sangrar, cuando el dolor desgarraba su cuerpo y el progulloso general ya no podía mantenerse en pie en la tribuna, los magnates supieron que habían ganado la primera partida. Habían neutralizado el arma más peligrosa de la anda. Sin embargo, el rey no cayó fácilmente. Consciente del cerco mortal que se cerraba alrededor, Jorge Negrete hizo una última jugada, un movimiento que sacudió a toda la industria del entretenimiento mexicana. Una jugada que, hasta el día de hoy, la gente sigue confundiendo con una romántica historia de amor. Pocos saben que en realidad fue un pacto de sangre para buscar una última protección frente a una manada de lobos hambrientos. En 1952, todo México contuvo el aliento ante la boda del siglo. Jorge Negrete, el rey de la gran pantalla, caminaba hacia el altar de la mano de María Félix, la doña, la mujer más grande, altiva e indomable de toda América Latina. La prensa lo ensalzó como un cuento de hadas, el final feliz perfecto para dos archienemigos que en el pasado no se podían ni ver. Decenas de miles de personas se echaron a las calles para arrojar flores y vitorearlos. Sin embargo, a puerta cerrada, la verdad sepultada desprendía un halo de una frialdad verdaderamente espeluznante. Pocos saben que en el instante preciso de intercambiar los anillos, María Félix era plenamente consciente de que el hombre que tenía frente a ella cargaba con una sentencia de muerte. La cirrosis hepática de Jorge se encontraba en su fase más devastadora. Sus órganos internos sangraban. Le quedaban los días contados. La gran pregunta que surge entonces es, ¿por qué la mujer más pragmática, astuta y poderosa de México aceptaría lanzarse de cabeza a un matrimonio con un moribundo? El romanticismo se desvanece por completo cuando lo analizamos sobre el tablero de ajedrez político de la élite. Los rumores apuntan a que no se trataba, ni mucho menos, del estallido de un amor tardío, sino de un pacto a vida o muerte impregnado de oscuros intereses. Por su parte, Jorge Negrete estaba acorralado. La maquinaria asfixiante de Telesistema y los magnates de los estudios le cerraban el cerco tras las feroces huelgas de la ANDA. Con la salud mermada, sus enemigos acechaban en las sombras a cada paso. Necesitaba un escudo. Y en todo el territorio mexicano de la época, nadie ostentaba un poder internacional tan intocable como María Félix. No era solo una actriz, era una fuerza independiente con profundos lazos entre la oligarquía europea y la alta esfera política. Existen sospechas de que al casarse con ella, Jorge buscaba escudarse bajo su colosal sombra para lanzar una advertencia a la élite capitalista mexicana.
Cualquier intento burdo de purgar al marido de la doña provocaría un escándalo diplomático y mediático inasumible. Se trataba de una alianza defensiva, un intento desesperado por aferrarse a la vida desde el propio lecho de muerte. Pero por parte de María Félix, ¿cuál era su verdadero objetivo? La historia solo dejó constancia de sus glamurosas lágrimas durante el funeral, pero nadie ha logrado explicar sus movimientos fulgurantes inmediatamente después. Hay teorías que sugieren que María se casó para legitimar la absorción de la inmensa herencia de Jorge, incluido su poder político en la sombra, dentro de la ANDA. Incluso una conspiración aún más siniestra plantea una pregunta sobrecogedora. ¿Estaba María Félix verdaderamente del lado de Jorge? En un sistema donde cada individuo tiene un precio, hay quienes dudan, sugiriendo que este matrimonio fue un pacto premeditado entre ella y los poderes fácticos. Colocar a una supervisora tan astuta como María justo al lado de Jorge en sus últimos días se consideraba la estrategia más segura para garantizar que este líder rebelde no cometiera ninguna locura que desenmascarara al sistema antes de su colapso total. Se les veía abrazados y sonrientes ante las cámaras, pero pocos lograban percibir el frío acero de los puñales que se escondían a sus espaldas. Esa boda del siglo, al fin y al cabo, levanta fuertes sospechas de haber sido una jugada política magistral donde no había cabida para el amor, sino únicamente para un intercambio de intereses y maquinaciones letales. Sin embargo, ni siquiera ese escudo llamado María Félix pudo resistir ante una fuerza manipuladora de tal magnitud. Cuando el cuerpo de Jorge Negrete finalmente cedió, fue el momento en que la oligarquía asestó el golpe de gracia. No dejaron que muriera en México. Optaron por un guión de exilio muchísimo más cruel. En el invierno de 1953, la fortaleza más inexpugnable del gremio artístico mexicano comenzó a desmoronarse. Jorge Negrete, el hombre con aura de general, aquel que jamás supo agachar la cabeza ante ningún poder capitalista, finalmente sucumbió ante la devastación proveniente de su propio cuerpo. La cirrosis hepática, que supuestamente llevaba años destruyendo sus órganos de forma silenciosa, entró de repente en una fase terminal con una rapidez aterradora y plagada de sospechas. Pero la verdadera tragedia no reside en su historial médico. La verdad sepultada se esconde en ese billete de avión de ida que lo alejó de su patria. Cuando el cuerpo de Jorge comenzó a aferrarse en vano a la vida, se tomó una decisión fulminante y escalofriante: trasladarlo al hospital Cedars of Lebanon en Los Ángeles, Estados Unidos. En las portadas controladas por la red de Telesistema y los estudios cinematográficos, propagaron a los cuatro vientos que este era el intento más desesperado y noble por salvar al hijo predilecto de México, afirmando que solo la medicina más avanzada de Estados Unidos podría arrebatarle su vida a la muerte. Millones de admiradores se lo creyeron, juntaron sus manos en oración, lloraron por las calles y lo despidieron en el aeropuerto con lágrimas de esperanza. Pocos saben que, a puerta cerrada en las lujosas salas de juntas forradas de terciopelo en Ciudad de México, existen sospechas de que los magnates respiraban aliviados. Aquel vuelo que cruzó la frontera no llevaba consigo la esperanza de vida de Jorge Negrete. Las malas lenguas aseguran que, en realidad, se trataba de un exilio médico calculado con una crueldad de una perfección milimétrica. Hagamos una pausa y pongamos sobre la balanza estas contradicciones que ponen los pelos de punta. Jorge Negrete no era un artista en la miseria que se aferraba a la caridad para costear su tratamiento. Era una superestrella poseedora de una fortuna colosal con absoluta independencia financiera. En México era un rey sin corona. De haberse tratado en la capital mexicana, habría tenido acceso a la red médica privada más exclusiva, bajo la estricta protección las 24 horas del día de decenas de miles de hermanos artistas leales de la ANDA. Allí,
Cualquier poder fáctico que se atreviera a intervenir de forma burda, cualquier médico que osara emitir un diagnóstico erróneo o inyectar la dosis equivocada, habría pagado con sangre ante la ira del pueblo. Pero en Los Ángeles, ¿quién era? No era más que un paciente extranjero adinerado postrado en una cama inmaculada, completamente arrancado de raíz de su fuerza protectora. Aislar a Jorge Negrete de Ciudad de México fue un golpe bajo dirigido directo al corazón del movimiento de resistencia. Con su líder supremo confinado en otro país, la ANDA quedó decapitada. Ningún miembro del sindicato pudo acercarse a él para recibir sus últimas directrices. Ningún periodista independiente pudo entrevistarlo para escuchar sus denuncias. La distancia geográfica levantó un muro insonorizado absoluto. El capital le arrebató su arma más letal, su presencia y su influencia directa sobre las masas. La crueldad no se detuvo en el destierro físico. El mayor de los misterios que envuelve los últimos días de Negrete en Estados Unidos fue un asesinato financiero sin dejar rastro. Como ya hemos analizado, controlaba un imperio patrimonial independiente, el mismo que le había permitido sostener a la ANDA y desafiar el veto de los magnates. Sin embargo, circulan rumores de que, en cuanto cayó en estado de debilidad en suelo estadounidense, sus colosales flujos de dinero fueron repentinamente congelados, expropiados o bloqueados mediante maniobras invisibles. ¿Por qué un multimillonario del mundo del espectáculo caería de golpe en la ruina sobre el papel, hasta el punto de dejar tras de sí una montaña de deudas médicas al exhalar su último suspiro? ¿Por qué la red de capos de los estudios, aquellos que se embolsaron decenas de millones de pesos gracias a su sudor, guardaron un silencio unánime y le dieron la espalda? Existe la teoría de que la élite utilizó su poder político en la sombra para estrangular todos sus recursos justo cuando más vulnerable era. Cortaron por lo sano su arteria financiera para garantizar que no tuviera la más mínima oportunidad de contraatacar, ni siquiera para contratar a un bufete internacional y redactar un testamento que blindara los fondos de la ANDA. Convertir a un rey orgulloso en un deudor en bancarrota en su lecho de muerte fue la forma más sádica que tuvo la oligarquía para humillarlo, erradicando de paso todo su legado financiero destinado a financiar las huelgas. La oscuridad envolvió por completo la habitación del Cedars of Lebanon. ¿Cómo le sobrevino realmente la muerte a Jorge Negrete? Su expediente médico detallado jamás se hizo público de forma íntegra y transparente. ¿Qué protocolo de tratamiento aplicaron los médicos estadounidenses? ¿Qué sustancias le inyectaron en las venas durante sus últimas horas? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Solo existen rumores que se susurran con pavor. Se sospecha que, en medio de aquel aislamiento extremo, el tratamiento no buscaba prolongar su vida, sino simplemente garantizar que la muerte ocurriera de una manera natural, apacible e irreversible. La cirrosis hepática era el escudo legal perfecto, pero ¿hubo alguna mano negra que activara silenciosamente aquel hígado para que colapsara a mayor velocidad? El apagón médico en Los Ángeles transformó su muerte en una caja de Pandora cerrada a cal y canto. Sin peritajes forenses independientes, sin investigaciones criminales, tan solo un gélido comunicado de prensa telegrafiado a México. El 5 de diciembre de 1953, el corazón de Jorge Negrete dejó de latir. El mundo perdió a una voz grandiosa, pero el capital mexicano se arrancó de cuajo su espina más punzante. Observemos el panorama general para contemplar la genialidad macabra de este guión de exilio. Si Jorge Negrete hubiera exhalado su último aliento en el mismísimo centro de la capital mexicana, justo cuando el conflicto entre la ANDA y los jefes de Telesistema estaba al rojo vivo, su muerte habría detonado sin duda una revolución. Su funeral se habría transformado en una huelga titánica, en una sentencia condenatoria contra la barbarie de los magnates. Los cines podrían haber sido incendiados y el imperio mediático del capo Emilio Azcárraga corría el riesgo de quedar reducido a residuos por las llamas de la indignación.
pero al actuar como verdugos en la sombra, dejándole morir en tierra extranjera, recuperaron el control absoluto del tablero. Cuando su cuerpo fue repatriado, ya no era el retorno de un líder sindical asesinado, era simplemente el retorno de un artista con un destino trágico. La élite dispuso de todo el tiempo del mundo para montar el escenario. Tomaron la iniciativa de organizar un funeral de Estado, convirtiendo el acontecimiento en el mayor teatro mediático de la historia. Blanquearon el cariz político de su muerte, transformando la peligrosa furia de las masas en una tristeza sensiblería e inofensiva. Aquel exilio médico no solo le arrebató la vida a Jorge Negrete, estranguló su última voz de protesta, le despojó de su patrimonio independiente y entregó su propia muerte en manos de los mismos enemigos a los que había dedicado su vida a derrocar. El rey falleció en el destierro, dejando tras de sí un trono ensangrentado. Sin embargo, la obra teatral de los poderes fácticos no podía concluir mientras los focos siguieran encendidos. La monstruosa máquina de hacer dinero requería de un nuevo símbolo para perpetuar su manipulación. Antes siquiera de que el cuerpo de Jorge se enfriara, ya estaban moldeando febrilmente a un nuevo ídolo, a un peón de reemplazo mucho más sumiso. Y nadie sospechaba que el elegido para vestir aquel manto imperial envenenado, Pedro Infante, estaba a punto de enfrentarse a una condena 100 veces más horripilante y envuelta en llamas. El trono del reino cinematográfico de México jamás podía permitirse el lujo de enfriarse. Cuando el cuerpo de Jorge Negrete aún no había descendido a la tumba, cuando las lágrimas de millones de admiradores aún no se habían secado en las portadas de los periódicos, la élite de Telesistema y los magnates de los estudios ya habían comenzado a moldear a un nuevo dios. Comprendían una regla despiadada: una multitud que llora es una multitud propensa a la ira y al descontrol. Para sofocar las llamas del descontento por la misteriosa partida del líder sindical de la ANDA, la maquinaria manipuladora necesitaba un nuevo espejismo para apaciguar al público, y, lo que es más importante, para que el colosal flujo de dinero no se interrumpiera. El elegido para llenar ese inmenso vacío de poder fue Pedro Infante. ¿Por qué Pedro? Pocos saben que esta elección fue una magistral jugada de psicología de masas por parte del capital. A diferencia de Jorge Negrete, un exmilitar orgulloso, de linaje ilustre, con mentalidad estratégica y una fortuna independiente imposible de sobornar, Pedro Infante representaba un perfil diametralmente opuesto. Provenida de las clases populares más humildes, había trabajado como carpintero y se había forjado desde la nada. El sistema mediático volcó inmediatamente todos sus recursos en inflar la figura de Pedro. Todas las frecuencias de radio, todos los relucientes cines de Telesistema repetían su nombre sin cesar. Lo consagraron como el ídolo de Guamúchil, un símbolo inofensivo que solo sabía entonar apasionadas canciones de amor y encarnar a hombres pobres pero honrados. La máquina de hacer dinero volvió a ponerse en marcha a una capacidad incluso 3 veces mayor que en la época anterior. Todo parecía estar bajo el control absoluto del magnate Emilio Azcárraga Vidaurreta. La oligarquía había encontrado a su gallina de los huevos de oro, desprovista de cualquier germen de rebelión. Pero el poder, la fama y el dinero siempre son un embriagador veneno capaz de alterar el ADN de cualquiera. Cuando Pedro Infante alcanzó la cima absoluta, cuando se dio cuenta de que tenía en sus manos el poder mágico de controlar los latidos de millones de personas desde México hasta el resto de América, empezó a cambiar. La verdad oculta tras esa sonrisa afable fue un despertar al poder. Pedro empezó a amasar sumas astronómicas. Ya no despilfarraba su dinero en caprichos impulsivos para luego tener que mendigar anticipos a los jefes de los estudios. En su lugar, comenzó a construir su propio imperio. Le apasionaba la aviación, compró sus propios aviones e incluso se convirtió en socio de una aerolínea de carga, TAMSA. El hecho de que un actor pilotara su propio avión surcando los cielos no era un mero pasatiempo de lujo. A los ojos de la élite,
era la manifestación más palpable de libertad e independencia, un pecado capital imperdonable dentro de un sistema de explotación. Los rumores apuntan a que Pedro empezó a alzar su propia voz en los platós, rechazaba guiones estereotipados, exigía intervenir en el proceso de producción y, lo más peligroso de todo, comenzó a negociar por su cuenta honorarios que traspasaban las fronteras de aquellos contratos esclavistas. Ya no quería ser una marioneta que se limitaba a sonreír y cantar al ritmo de los aplausos de sus amos. Aquel dócil sustituto se estaba transformando lentamente en un verdadero rey. A puertas cerradas en los clubes de la alta sociedad, los manipuladores empezaron a ver resurgir el fantasma de Jorge Negrete. La vieja pesadilla volvía a cobrar vida. Una estrella con independencia financiera, con medios de transporte imposibles de controlar y con una influencia que excedía los límites permitidos, la lección sobre la obstinación de Jorge y las feroces huelgas de la ANDA seguía siendo una escariz dolorosa para el capital. No podían, y bajo ninguna circunstancia, permitirían que un segundo empleado se arrogara el derecho de mirar de tú a quienes dictaban las reglas del juego. Cuando un canario empieza a golpear sus alas contra los barrotes de su jaula de oro, esa jaula debe convertirse forzosamente en un matadero. Pero ¿cómo eliminar a Pedro Infante? No podían reciclar el guión de la enfermedad terminal que ya habían utilizado con Jorge Negrete. Una segunda coincidencia médica descorrería por completo el oscuro telón, empujando a las masas a un motín sangriento e irreversible. Necesitaban un suceso que pareciera inevitable, una tragedia con el sello de destino fatal, tajante, rápida, sin dejar rastro y sobre todo con un poder disuasorio extremo. Y entonces llegó aquel día fatídico. La mañana de 15 de abril de 1957, el avión de carga Consolidated B-24 Liberator, un colosal bombardero modificado de la Segunda Guerra Mundial, con matrícula XAK-1, despegó del aeropuerto de Mérida. Pedro Infante iba en el asiento del copiloto. El plan inicial era un simple vuelo de carga de pescado rumbo a la capital. Pero a los pocos minutos de despegar las ruedas de la pista, la gigantesca máquina se tambaleó totalmente, perdió altitud de manera inexplicable, cayó en picado sobre el centro de la ciudad de Mérida y explotó en una inmensa bola de fuego. El intenso calor de la explosión lo redujo todo a cenizas. El cuerpo del ídolo del pueblo quedó tan carbonizado que fue imposible identificarlo visualmente. Solo pudo ser reconocido por una esclava de oro que no llegó a fundirse. El llanto y el luto volvieron a cubrir por completo a toda la nación mexicana. Pocos saben que los puntos ciegos de aquel accidente desataron las teorías más escalofriantes entre el gremio artístico de la época. ¿Por qué un piloto tan experimentado, con miles de horas de vuelo y que conocía su máquina a la perfección, como Pedro, perdería el control de una manera tan fulminante y catastrófica? El B-24 Liberator era una aeronave militar diseñada para sobrevivir al fuego antiaéreo más implacable. ¿Por qué cayó como una hoja seca por un simple fallo en un despegue rutinario? Las sospechas apuntan a que el avión fue saboteado de forma sofisticada mucho antes de encender los motores. Los rumores hablaban de manos desconocidas merodeando por la zona de mantenimiento del aeropuerto de Mérida la noche anterior. ¿Una tubería de combustible aflojada intencionalmente? ¿Un sistema de alerones destrozado? ¿O quizá un pequeño artefacto explosivo detonado a distancia? A pesar de los murmullos, jamás se permitió llevar a cabo una investigación independiente. Todos los testigos que podían haber arrojado luz sobre el asunto fueron silenciados con fajos de billetes o con amenazas anónimas. La teoría de la conspiración más despiadada señala que aquel vuelo mortal no fue obra de la providencia divina. Fue una condena de fuego ejecutada a plena luz del día por el imperio de Telesistema. La carbonización de Pedro Infante no solo arrancó de raíz un nuevo brote de rebelión. En el fondo, fue un mensaje ensangrentado enviado a todo el resto de la industria de entretenimiento en México. Que nadie espere volverse intocable. Que nadie se engañe creyendo que es más grande que el sistema. Si la élite puede crearte y moldearte hasta convertirte en un dios, también puede reducirte a cenizas con un simple chasquido de dedos.
La aureola de gloria de Pedro, al igual que el orgullo de Jorge, no era al final más que baratijas decorativas en el tablero de ajedrez de los que se ocultan en las sombras. Cuando el cuerpo inerte de Jorge Negrete fue repatriado desde Los Ángeles hasta el cine Jorge Negrete en la capital mexicana, el país entero se sumió en una histeria colectiva sin precedentes. Cientos de miles de personas se echaron a las calles, empujándose hasta el punto de pisotearse unos a otros con tal de echar un último vistazo al féretro de bronce del rey de la gran pantalla. Aquella escena de dolor fue de tal magnitud que pasó a la historia como uno de los funerales más multitudinarios del siglo XX. Sin embargo, si nos fijamos bien en los rostros de quienes ocupaban la primera fila, en aquellos que agachaban la cabeza y lloraban con mayor desconsuelo ante las cámaras, descubriremos una farsa espeluznante. ¿Quiénes organizaron, financiaron y controlaron hasta el último detalle de la imagen de este funeral de Estado? Nada menos que la oligarquía de los estudios cinematográficos y el imperio mediático de Telesistema. Exactamente los mismos a los que, apenas unos meses atrás, Jorge Negrete había señalado con el dedo, declarándoles la guerra y amenazando con hacer añicos su sistema de explotación. ¿Por qué los mismos lobos que ansiaban despedazarlo se transformaron de repente en sepultureros llenos de devoción? Las malas lenguas aseguran que esta fue la obra maestra definitiva de la manipulación de masas jamás dirigida. Cuando la élite acaparó todas las ondas de radio y televisión para retransmitir el sepelio en directo, no lloraban la pérdida de un ser humano, lloraban por su producto más rentable, mientras celebraban en la sombra que dicho producto ya nunca más podría morderles la mano. Pocos saben que un ídolo muerto genera beneficios infinitamente superiores a los de uno vivo. Los discos de Jorge Negrete se agotaron de inmediato. Sus viejas películas volvieron a proyectarse en miles de cines por toda América, con entradas en la reventa alcanzando precios desorbitados. La maquinaria monopolística se embolsó millones de pesos en las semanas posteriores a su muerte. Pero el trago más amargo no reside en las cifras financieras. Lo más cruel fue la forma en que blanquearon su legado. Los medios de comunicación del capital bombardearon sin piedad a la opinión pública con la imagen de un cantante romántico, un apuesto caballero de la música ranchera, un ícono impoluto. Sepultaron por completo la figura del general valeroso, del líder sindical inquebrantable que se rascaba el bolsillo para alimentar a sus hermanos en huelga. Convirtieron un símbolo de resistencia en un inofensivo producto de entretenimiento. ¿El motivo? Una leyenda enterrada a 3 metros bajo tierra jamás se levantará para exigir sus derechos. Un cadáver no sabe organizar huelgas. Detrás de las colosales coronas de flores, ¿cuál fue el verdadero precio que tuvo que pagar Jorge Negrete? El rey que llegó a amasar la fortuna más imponente del mundo del espectáculo, se marchó dejando tras de sí un balance financiero envuelto en sombras. Se rumorea que su familia tuvo que hacer frente de la noche a la mañana a deudas astronómicas, incluidos los exorbitantes gastos médicos en Los Ángeles. Los fondos independientes que utilizaba para blindar a la ANDA parecieron esfumarse sin dejar ningún rastro. Pólizas de seguro opacas y cuentas bancarias congeladas en el instante mismo de su último suspiro, dejaron a sus seres queridos en una posición de absoluta vulnerabilidad. Se sospecha que se llevó a cabo una purga financiera al pie de la tumba, con el fin de garantizar que nadie en su familia tuviera los recursos necesarios para contratar abogados, reabrir el caso o mantenerla viva la llama de la lucha. ¿Y qué fue de la ANDA, el sindicato de actores por el que dio su vida? Al perder su muralla más inexpugnable, la organización fue infiltrada paulatinamente por el poder, dividida y manipulada desde dentro. Los movimientos reivindicativos se volvieron cada vez más débiles y meramente testimoniales. La élite había logrado extirpar la espina más afilada, quebrando la voluntad de resistencia de toda una generación de artistas. Un terror invisible se apoderó de los platós de rodaje. Todos captaron el mensaje escrito con sangre. Si un hombre tan poderoso y colosal como Jorge Negrete pudo ser empujado a la muerte en la más absoluta soledad, si un ídolo tan dócil y querido como Pedro Infante pudo ser reducido a cenizas, ¿qué destino les aguardaba a los don nadies si osaban alzarse contra el sistema? Un silencio sobrecogedor reemplazó a los gritos que clamaban justicia. Las preguntas sin respuesta han seguido atormentando la historia del cine mexicano durante décadas.
¿Qué veneno invisible se ocultaba en el verdadero protocolo médico administrado en Los Ángeles? ¿Qué despiadadas cláusulas de intercambio de poder dictaba en realidad el contrato matrimonial con María Félix? ¿De quién era la mano anónima que aflojó un tornillo en el B-24 Liberator de Pedro Infante? Jamás se celebrará un juicio. Ningún magnate de los medios se sentará nunca en el banquillo de los acusados. La historia siempre la escriben los vencedores. Y en este macabro juego de azar del entretenimiento, el capital siempre reparte las cartas. No solo arrebataron la vida a los mayores ídolos, sino que también le robaron al público el derecho a conocer la verdad, convirtiéndonos a todos en espectadores ciegos, obligados a llorar y reír al compás de un guión que ellos mismos habían escrito. La verdad yacerá sepultada para siempre bajo el frío mármol de sus majestuosos mausoleos, pero la sangre ya había empapado por completo el telón del terciopelo rojo de la época dorada. Hemos recorrido un largo viaje, desentrañando los rincones más oscuros de la época de oro del cine mexicano. Desde la deslumbrante resistencia de un Jorge Negrete, que exhaló su último aliento en una gélida habitación de hospital en Los Ángeles, hasta las trágicas cenizas de Pedro Infante, esparcidas por los cielos de Mérida. Pero llegados a este punto, cuando el telón de terciopelo está a punto de caer, nos vemos obligados a volver a la realidad y aclarar un asunto de vital importancia. Todas estas espeluznantes contradicciones, los oscuros misterios médicos, las maquinaciones a vida o muerte en el lecho de enfermo y el fantasma manipulador de la élite mediática que acabamos de analizar, hasta el día de hoy, no dejan de ser meras teorías de la conspiración y habladurías que jamás han sido corroboradas. ¿Cuál es la verdad oficial a nivel médico y legal? Jorge Negrete falleció a causa de las complicaciones de una cirrosis hepática, derivada de los estragos de la hepatitis C. Pedro Infante perdió la vida en un catastrófico accidente de aviación, provocado pura y exclusivamente por un fallo técnico y un exceso de carga. No hay un solo documento clasificado que haya salido a la luz. No se ha reabierto ninguna investigación criminal. Y no existe, en absoluto, ninguna prueba fehaciente capaz de sentar en el banquillo a la oligarquía o al imperio mediático por asesinato. Nadie ha sido desenmascarado. El engranaje del sistema sigue girando. Y la resplandeciente aureola de la industria del entretenimiento continúa brillando con fuerza, eclipsando cualquier susurro que provenga de la oscuridad. ¿Pero por qué, más de medio siglo después, estas crueles teorías de conspiración siguen tan arraigadas en el imaginario colectivo? ¿Por qué la gente sigue obsesionada con aquellas lágrimas de cocodrilo derramadas en los majestuosos funerales de Estado? Porque cuando habitas en las entrañas de una maquinaria donde un poder en la sombra puede acaparar todas las lentes mediáticas, blanquear la historia y asfixiar cualquier voz disidente, la delgada línea que separa la verdad histórica de la mentira perfecta, a veces dista apenas de la firma de un contrato. El poder absoluto siempre va de la mano de un terror absoluto, y el silencio sepulcral de quienes sobrevivieron a la tragedia resuena, en ocasiones, con mucha más autenticidad que cualquier desmentido oficial. Tal vez, toda la verdad nunca haya sido lo primordial para los amos del juego. La última pregunta que queda flotando en el aire no va dirigida únicamente a esas leyendas caídas, sino a nosotros mismos cuando alzamos la vista hacia esos focos deslumbrantes de la actualidad. Las estrellas a las que hoy idolatramos con fervor, ¿son en el fondo dioses libres que surcan los cielos? ¿O seguirán siendo para siempre unas valiosísimas piezas en el tablero de ajedrez de quienes mueven los hilos desde las sombras?